les voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Salmo 146, del versículo 3 al versículo 9, y dice así, Nueva Versión Internacional. Dice: no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantienen la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Hasta ahí le vamos a dejar. Todos sabemos qué va a pasar esta semana que viene, amén. Las elecciones de este país. Y hay un gran escándalo con todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Mucha gente está especulando bastantes cosas. Se escuchan bastantes rumores de lo que puede pasar, que no puede pasar. Y la gente en los próximos días va a salir y a votar, como es lo que muchos hacen. Y en todo este movimiento, hermanos, en todo el movimiento de cada que hay una elección, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Cuál es el propósito de los hijos de Dios al elegir a alguien que quede en el poder de un país? ¿Cuál es el propósito de los hijos de Dios? Y bueno, cada quien tiene su opinión personal, cada quien tiene su forma de pensar y su idea, la cual yo respeto. Pero si nosotros buscamos en la palabra de Dios, ¿qué es lo más importante para nosotros los hijos de Dios? Amén. ¿Están de acuerdo? Me imagino. Si nosotros como hijos de Dios buscamos en la palabra de Dios y escudriñamos su palabra y preguntamos cuál es el propósito de los hijos de Dios en situaciones como estas, en las votaciones, usted se va a llevar una gran desilusión. ¿Por qué? Porque va a encontrar que en la palabra de Dios no existe absolutamente ningún propósito para los hijos de Dios de votar por alguien que quede en poder. ¿Cuántos sabían eso? ¿No sabían o sí sabían? Gloria a Dios. Muchos no sabían. Muchos no saben que los hijos de Dios, en ningún lado en la palabra, nos demanda la palabra de poner gobernantes sobre esta tierra. ¿Sabían eso o no sabían? Dice todo lo contrario. Dios pone los gobernantes sobre esta tierra. Amén. Y por qué, yo me preguntaba, ¿por qué la palabra dice eso? ¿Por qué la palabra Dios dice, Dios pone los gobernantes sobre esta tierra y Él escoge quién? Sea bueno o sea mal gobernante, Dios escoge quién. Nunca dice, los hombres tenemos la obligación o la tarea de poner gobernantes sobre esta tierra. Dice Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Bueno, la respuesta es bien lógica. Porque Dios conoce el propósito para el mundo, amén. Dios sabe y conoce los propósitos que tiene con este mundo y con sus hijos y con su pueblo. Quiere decir que la voluntad de Dios siempre es mejor que mi voluntad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo escojo en vez de que escoja Dios? Bueno, me puedo estar equivocando, ¿sí o no? Si yo escojo, tal vez
me equivoco. Pero si Dios escoge, Dios no se equivoca. Ya antes he predicado de cuando los apóstoles están esperando, cuando Jesucristo resucita y les da órdenes y les dice: esperen a que llegue el Espíritu Santo. Una vez venga el Espíritu Santo, Él les dirá qué tienen que hacer. Cuando Cristo regresa, es resucitado y es llevado al cielo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El libro de los Hechos. Les da órdenes de no hacer nada más que orar y esperar al Espíritu Santo. Pero los apóstoles, como cualquier humano, se desesperaron y dijeron: bueno, éramos 12, ahora somos 11, nos falta uno. Y para que se cumpla el propósito de Dios y el plan de Dios en la vida de nosotros, tenemos que escoger a uno más. ¿Cuántos se acuerdan qué hicieron los apóstoles? Echaron suertes. ¡Wow! Los que caminaron con Jesucristo y estuvieron 3 años con Él, vieron que fue crucificado, vieron que resucitó, caminaron con Él 40 días, vieron cómo se lo llevó al cielo. Echaron suertes. ¿Quién tiene una moneda por ahí que me preste? Una cora o algo, un 10 o uno de a 100 y ya no se lo regreso. Préstemela una monedita. Gracias, hermana. Esto es lo que hicieron los apóstoles. Señor, aquí tenemos a 2 apóstoles que son buenos candidatos para seguirte. Y sabemos que tú ya tienes la respuesta, Señor. Ayúdanos y dinos quién. Si sale este es sol, si sale este es águila. Señor, tú escoge. Fue águila, ganaste, dice el Señor. Suena ilógico, pero eso es lo que hicieron los apóstoles. Echaron suertes, porque ellos decidieron escoger y tomar una votación para que Dios escogiera. ¿Suena absurdo? Es más, voy a escoger un nuevo pastor para la iglesia porque el Señor quiere un nuevo pastor. Vamos a ver, tenemos a José Olmedo, el candidato para pastorado. Dios lo bendiga, hermano. Y vamos a escoger a Hilario, a ver quién de los dos sale. Porque Hilario también es buen candidato para el pastorado. Pero pues yo quiero que el Señor me dé dirección. Señor, dame dirección. ¿A quién vas a escoger? Y yo digo que si cae sol es Hilario y si cae águila es José. Y ya oré y tú me vas a dar dirección, Señor. Entonces escogiste, Dios, a Hilario porque cayó sol. Imagínense que así fueran las votaciones. ¿Qué dijeran ustedes, hermano? ¿Dónde está la dirección de Dios? Los que de plano quieren ganar el argumento van a decir: es que Dios dirigió la moneda. Dios sabía lo que estaba haciendo. Como es una cora, me sirve, me la quedo. No es cierto, aquí está su cora, hermana. Pero quiero que, ¿por qué les estoy hablando de esto? Gracias. Porque nosotros, los hijos de Dios, no se nos dio la autoridad de poner a los gobernantes de esta tierra, porque nosotros, los hijos de Dios, nos podemos equivocar y manipular la situación a como nosotros queramos que funcione. ¿Me entienden? Y ahí está el problema. El problema está cuando pensamos que los hijos de Dios fuimos llamados a establecer un reino terrenal. Y no es así. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del reino de los cielos? Les voy a leer unos cuantos versículos. En Juan 18:36 dice así. Y es Jesucristo hablando: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos sabían eso? Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino de los cielos. Filipenses 3:20 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo. Entonces mi pregunta es: ¿por qué los hijos de Dios estamos tan aferrados
en establecer un reino terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué el gran debate en esta tierra por manipular y modificar a los gobernadores de este mundo? ¿Qué ganamos con eso? Mucha gente dice, bueno, es que si hay líderes cristianos, todo cambia. Es que si ponemos a líderes cristianos en los lugares importantes y con poder en esta tierra, todo va a cambiar. Puede que todos sean cristianos. Mentira. ¿Quién es el único que puede cambiar el corazón del hombre? El Espíritu Santo, nadie más. ¿Quién puede convencer al hombre de su pecado? El Espíritu Santo, nadie más. Nadie más. Entonces, no importa quién esté en el gobierno, si un corazón está cerrado, ese corazón nunca va a cambiar. Jamás. Bueno, es que las leyes son importantes, esto y lo. Claro que sí son importantes las leyes, pero a nosotros no se nos llamó para establecer leyes en esta tierra. ¿Cuántos sabían eso? A nosotros como hijos de Dios se nos llamó ¿a qué? Alcanzar almas para Jesucristo. La gran comisión, amén. Solo hay una. La gran comisión es clara, hermanos. Y la gran comisión nos manda a predicar el evangelio a toda lengua, a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y discipulándolos. Esa es la gran comisión. Pero en el transcurso de la historia, por una razón u otra, se ha cambiado eso, pensando que el trabajo de la iglesia es establecer a cristianos en el reino terrenal. Y ahí está el grave problema. Les voy a dar otro versículo. Juan 15, 19 dice: si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Escuchen esto: si fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que ya los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Pero vean lo que dice primero: si fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Y ahí está el gran problema. Cuando nosotros estamos tan enfocados en manipular las situaciones mundiales, es porque queremos que el mundo nos acepte. ¿Cuántos saben que el mundo no nos va a aceptar? Hagas lo que hagas, si amas a Cristo, eres enemigo del mundo. Porque ¿quién es el rey de este mundo? Satanás. Hagas lo que tú hagas, el mundo te va a aborrecer. Si es que verdaderamente amas a Cristo y eres hijo, hija de Dios, tu batalla siempre va a ser con el mundo. Entonces, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para agradar al mundo. Amén. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios perdemos tanto tiempo queriendo agradar al mundo? Poniendo nuestra esperanza en el mundo. Y aquí está el problema: que cuando los hijos de Dios estamos tan preocupados por modificar y por cambiar y por hacer y deshacer, vamos en contra de la palabra, porque estamos poniendo nuestra esperanza en alguien que puede hacer el cambio. Esto es lo que pasa cuando los hijos de Dios estamos tan preocupados por quién queda en una posición política como la presidencia. Es que este presidente puede hacer el cambio. Bueno, ¿en quién está tu esperanza? Eso es lo que está pasando. Realmente lo que pasa cuando uno se preocupa y gasta todo su tiempo, dinero y esfuerzo y está ahí viendo y queriendo convencer a la gente, lo único que estamos haciendo es, estamos poniendo nuestra confianza en el hombre. Pero ¿qué dice el salmo que acabamos de leer?
No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en estos últimos meses es la gran realidad del corazón humano y cómo se ha expresado la oscuridad del corazón de las personas en estos últimos meses. Y cómo su esperanza se está poniendo en dos personas. Y cómo no solo son gente del mundo, sino hijos de Dios, que están poniendo su confianza y su esperanza para cambios positivos en una persona. Y eso es completamente erróneo y equivocado y va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Ahora, yo no estoy diciendo en ningún caso que no voten. Si quieren votar, vayan a votar. Esa es una decisión personal. Cada quien lo hace como quiera, gloria a Dios. Lo que estoy hablando es cuando nosotros, los hijos de Dios, ponemos toda nuestra confianza en las personas que pueden quedar en el poder para modificar las cosas a nuestro favor. Cristo no necesita de nosotros para modificar absolutamente nada ni cumplir su propósito en esta tierra. ¿Cuántos saben eso? Cristo no necesita de nosotros para modificar nada, ni mucho menos Cristo nos llamó a nosotros a manipular ni modificar absolutamente nada en esta tierra, porque esta tierra no es nuestro reino. A mí me gustaría ver más a los hijos de Dios invirtiendo más tiempo en ganar almas que estar ganando un favor político. A mí me gustaría ver más a los hijos de Dios me hubiera gustado y me gustaría ver más a los hijos de Dios en estos meses peleando por aquellas almas que se están destruyendo entre sí y el odio que se está levantando en todo lo que estamos viendo. Amando y perdonando, amando y uniendo, amando y restaurando, aceptando a las personas que piensan y opinan diferente a nosotros y amándolos y predicándoles el nombre de Jesús. En vez de estar perdiendo el tiempo como hijos de Dios, anhelando y poniendo nuestra esperanza en una persona que va a hacer cambios. Yo no necesito que nadie haga cambios, el cambio lo tengo que hacer yo. ¿Me entienden? Yo no puedo poner mi esperanza es que necesitamos a alguien que regrese los valores cristianos en el hogar. Déjame te digo algo, los valores cristianos en el hogar los regresas tú. ¿Quieres valores cristianos en tu casa? Empiezas tú. Yo no necesito que pongan una ley que me permita dar un devocional, un discipulado en mi hogar. Yo no necesito que pongan leyes que me permitan a mí ser cristiano, ¿me entienden? Yo voy a alabar y glorificar el nombre de Dios donde quiera que yo vaya, me lo aprueben o no me lo aprueben. Y si no lo aprueban y está en peligro mi vida, bueno, eso es bíblico, amén. Soy enemigo del mundo. Y es ahí donde nos equivocamos a veces, hermanos. Cuando nos dejamos llevar por este mundo y todo el gran debate y todo gran argumento que se levanta y se convierte en un gran circo, que es lo que hemos visto en los últimos meses. Es un gran circo que no tiene ningún propósito bíblico. Porque Dios ya sabe quién tiene que quedar y Dios conoce el propósito para este país y todo el mundo con la persona que Dios escoja. Tiene un propósito divino. Mi preocupación tiene que ser cómo voy a hacerle yo
para ganarme a aquellos que se están perdiendo sin Jesucristo y están muriendo y no conocen a Jesús? ¿Cómo le voy a hacer yo para representar verdaderamente a Jesucristo en esta tierra en medio de todo lo que está sucediendo? No sé si ustedes sabían esto, pero el favorismo cristiano, la aprobación del cristianismo ha disminuido por un 40% en los últimos 4 años en este país. 40%. Que aquellas personas que estaban pensando en tal vez un día ir a la iglesia y aceptar a Jesucristo como su Rey y Salvador, de 10 que lo estaban pensando, ahora 6 lo piensan. 4 dicen: para ser como ellos, no gracias. Y nos habríamos de preguntar por qué. ¿Por qué? 40% es alarmante, hermanos. Es alarmante ver que la gente, que el mundo piensa que ser cristiano es lo peor que puede hacer ahorita. Porque están viendo cómo se están conduciendo aquellos que nos decimos hijos de Dios. Porque el mundo está viendo cómo reaccionan los hijos de Dios en medio de todo lo que está pasando. El libro de Efesios nos llama a unirnos, nos llama a aceptarnos, a ser un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes ven un cuerpo ahora de la iglesia? Hay una gran división, hay problemas. Y yo no sé ustedes, pero yo lo veo. El cristianismo ahorita es una burla para el mundo. Y si eso no nos pone incómodos, a mí me incomoda, a mí me afecta que las personas, que los que no conocen a Jesucristo piensen que todos los cristianos somos iguales. Que piensen que todos los cristianos decimos lo primero que se nos viene a la mente: no nos importa a quién lastimamos, no nos importa a quién ofendemos, con tal de yo cumplir mi propósito, con tal de ganar poder. Se nos olvida que la palabra de Dios dice que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Entonces, si no somos de este mundo, mi preocupación más grande tendría que ser no quién queda de presidente, sino cuántas almas puedo ganar para Jesucristo y su reino en medio de este caos. Pero eso no nos gusta escuchar. Queremos ver cómo modificamos la situación de esta tierra. ¿Cómo le hacemos para cambiar? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando estamos ya sea en la escuela o en el trabajo y hay que escoger al presidente del salón o hay que escoger al nuevo manager de la compañía. Como humanos, lo primero que hacemos es: ¿qué beneficio voy a recibir yo cuando escoja a esta persona que queda en poder? ¿Sí o no? Es lo primero que piensa el humano. ¿Qué beneficios va a haber para mí en lo personal? Y por lo regular escogemos a la persona que más nos conviene escoger, ¿sí o no? Es más, no vamos lejos. Sus niños. ¿A quién escoges, mi hijo? ¿A mami o a papi? ¿A quién creen ustedes que escogen los niños? ¿A quién escogen? Al alcahuete, hermanos. Mis hijos me adoran porque yo fui bien alcahuete con ellos. Ustedes conocen a mi esposa. Mi esposa es directa. Ella decía: no soda. No van a tomar soda porque les hace daño. Y yo, es que de vez en cuando una sodita, necesitan gas en su pancita. Y no les daba soda a ella, agua. Y mis hijos, agua.
Y me veían ellos a mí con mi soda, ¿verdad? Cuando su mamá no estaba, no le digan, se va a enterar, está viendo en Facebook, no, ya sabe, porque mis hijos jamás pudieron guardar un secreto. Cuando salíamos, los llevaba yo a comer y que mi esposa no estaba, les decía, les voy a dar soda, pero no le digan a su mamá, por favor, porque no les vuelvo a dar. Y ellos bien contentos, ¡hey, papi! Es el mejor. Les daba soda. Bien contentos, llegábamos a la casa y lo primero que hacían, y más Alex, es el que siempre me aventaba. Tan pronto y abría la puerta y mi esposa les pregunta, ay, ¿cómo? Mi papi nos dio soda. Primerito. Así, no les miento. Y yo, Alex. Y le preguntaban a Alan, ¿les dieron soda? Y Alan, pero sabía que si no decía la verdad le tocaba, ¿verdad? Sí. Pero cuando le preguntaban a mis hijos, vamos a ir a tal lado, ¿con quién quieren ir? Con papi. Ni lo pensaban. ¿Por qué creen que querían venir conmigo? ¿Porque era el mejor padre del mundo? Porque, bueno, sí, no lo voy a negar. Querían ir conmigo porque había un beneficio personal para ellos, porque ellos sacaban algo de ahí, porque siempre piensan en lo que es, que voy a recibir yo. Es ahí donde está el gran problema en nosotros los humanos, escoger a personas que van a quedar en posición de poder. Es ahí donde está el gran problema. Que cada que hay elección de algo o de alguien que quede en un lugar de poder, siempre hay un interés personal de los demás que lo ponen en la posición. Así somos los humanos. Y la situación es de que los humanos nos equivocamos. ¿Cuántos saben eso? Mis hijos me escogían a mí porque decían, ah, papi, es el mejor. Mas no sabían que la soda les hace daño. Mas no sabían que la soda tiene demasiada azúcar, les puede dañar el sistema y aparte sus dientes, esto y lo otro y muchas cosas. Pero como estaban recibiendo algo que les favorecía al momento, pensaban que yo era el mejor candidato. Y es ahí donde nos equivocamos como hijos de Dios. Cuando ponemos nuestra esperanza en personas que aparentemente van a traer algún beneficio para nosotros en lo personal y lo respaldamos diciendo, bueno, es que es beneficio para el reino de los cielos. Dios no necesita de humanos para cumplir su palabra. ¿Cuántos sabían eso? Y mucho menos Dios no nos llamó para modificar o manipular y mucho menos establecer reino en esta tierra. Dios nos llamó a establecer reinos en el cielo, para que nosotros estemos preocupados en cuántas almas se están perdiendo, cuántas almas necesitan de Cristo, en predicar el evangelio de poder. Por eso dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Tal vez te van a cumplir un beneficio o una necesidad momentánea, pero no pueden salvar el alma. Dice, exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Pero vean lo que dice el versículo 5, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Dice, dichoso aquel que no pone su esperanza en las personas de este mundo y en las personas poderosas de este mundo, sino su ayuda es el Dios todopoderoso. Dice, cuya esperanza está en el Señor, su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos. Y vean por qué pone esto.
Escuchemos por qué el salmista pone esto. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en los poderosos de este mundo y en los gobernadores, ninguno de estos puede satisfacer nuestras necesidades, ni mucho menos saciar ninguna de ellas. Amén. Pero vean lo que dice el Salmo. Cuando uno pone su confianza en el Todopoderoso y uno está confiado en Él, dice: Él siempre mantiene la verdad, hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. El Señor hace todo eso. Díganme qué poderoso en este mundo puede cumplir esas cosas. Las prometen, amén. Eso sí, las prometen, son buenos para prometer, pero ninguno puede cumplirlas más que Dios. Ninguno puede cumplir nuestras necesidades más que el Todopoderoso. Ninguno puede cumplir y llenar ese vacío más que el Todopoderoso. Por eso el trabajo de los hijos de Dios no es estar en pleitos, en argumentos, en problemas políticos, ni mucho menos en situaciones que manipulen la condición humana, porque no somos de este mundo. ¿Cuántos saben eso? La palabra es clara cuando dice que nosotros no somos de este mundo y nuestro reino no está establecido en este mundo. Entonces, el trabajo más importante de los hijos de Dios en este tiempo de caos tendría que ser: ¿cómo puedo yo alcanzar un alma que está perdida? ¿Cómo puedo yo alcanzar a alguien que está lastimado ahorita? ¿Cómo puedo yo alcanzar a alguien que necesita de Dios? ¿Cómo puedo yo predicarle a aquella persona que piensa diferente a mí? ¿Cómo puedo yo expresar el amor de Cristo en medio del caos que estamos viviendo? ¿Cuántos han escuchado algún mensaje positivo en todo lo que está pasando? No, puras promesas falsas, pero ningún mensaje positivo. Nadie está preguntando cuántas almas se están perdiendo, cuánta gente se está desanimando de la iglesia, cuánta gente se está alejando, cuánta gente está rechazando a Jesucristo por todo lo que está pasando. Nadie se ha preguntado dónde está el amor de Cristo en medio de todo lo que estamos viviendo. Estamos más preocupados en si aceptas en lo que el partido al cual yo pertenezco o no, y ponemos a un lado el amor, la misericordia, el perdón, el aceptar a alguien porque Cristo lo ama, y lo ponemos a un lado. Y lo peor de todo es que, y esto es lo peor de todo, que el cristianismo, las personas que se llaman seguidores de Jesucristo, son parte del problema. Estamos más preocupados por cómo vamos a ser beneficiados de alguien que quede en poder, a preguntarnos: ¿cómo podemos hacer para que estas almas vengan a Cristo? ¿Cómo podemos hacer para que esta gente que ha sido lastimada, esta gente que ha escuchado cosas horribles, esta gente que está sufriendo, estamos en medio de un tiempo difícil, de una pandemia, de personas que están sufriendo, de personas que han perdido a seres queridos? Estamos en tiempos difíciles, la gente no tiene dinero, hay personas que están sufriendo, hay personas que los han echado de sus hogares, de sus departamentos. Y los hijos de Dios tenemos una gran oportunidad para predicar la esperanza de Jesucristo
pero estamos más entretenidos con una batalla política. Como que si la esperanza viene de un hombre. La esperanza viene de arriba, amén. La esperanza viene de lo alto. Y mi esperanza está en Jesús. Yo, como les digo, no estoy diciendo que no salgan a votar, que no voten. Eso es decisión personal. Eso es decisión de cada quien. Pero yo lo que estoy diciendo es, mi esperanza debe de estar en Dios. Y Dios sabe lo que hace y no necesita mi voto personal para cumplir su propósito en esta tierra. Pero Dios lo que sí necesita de mí es que lo represente a Él, vote o no vote, que lo represente a Él al 100% todos los días de mi vida. Lo que Dios sí requiere de mí es de que esté preocupado por aquellas almas que han sido lastimadas, por aquellas almas que están sufriendo, por aquellas personas que ahorita necesitan de un Salvador. Dios lo que sí requiere de mí es que siga predicando el Evangelio, que siga cumpliendo la gran comisión de predicar a donde quiera que yo vaya, con amor y misericordia a quien sea que se me ponga enfrente, y de no hacer división y acepción de personas. Si una persona tiene una idea política o religiosa, lo que sea, mi trabajo es predicar el amor de Cristo, pero también asegurarme de que la iglesia de Cristo esté unida, de que la iglesia del Señor se una, de que la iglesia del Señor sea un cuerpo y deje de estar atacándose con ideas, ideologías y divisiones. El Señor nos mandó a hacer la diferencia en este mundo con nuestro testimonio, con nuestro testimonio. Entonces, los voy a invitar, hermanos, que en medio de todo lo que está pasando, que en medio de todo lo que estamos viviendo, no tomemos lado. Si gana un partido político, Cristo lo sigue amando, amén. Si gana el otro, Cristo lo sigue amando. Gane quien gane, quede quien quede, la gente necesita de Cristo. La gente necesita de un Salvador, y ese es Jesucristo. No importa quién quede, yo les aseguro, no importa quién quede, esa persona no va a ganar almas. ¿Quién gana almas? Cristo Jesús. ¿Y cuál es el trabajo de los hijos de Dios? Ganar almas para Cristo. Amén. Él es el único que puede cambiar la trayectoria de una persona. Él es el único que lo puede hacer. Los voy a invitar a que no nos dejemos llevar por este movimiento, hermanos, tan oscuro que está viviendo el mundo, pero también esta nación. No formemos parte del circo que está aconteciendo. Seamos diferentes. Seamos diferentes. Es lo que fuimos llamados a hacer. Hacer la diferencia. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y le voy a pedir a los sugieres que pasen. Vamos a estar tomando la Santa Cena el día de hoy. Jesucristo fue claro cuando Él habla con los apóstoles y cuando es entregado. El versículo que les leí en el libro de Juan, a Jesucristo lo habían arrestado y le preguntan que si Él verdaderamente era un rey,
porque a Jesucristo le llamaban le estaban dando el nombre de rey, que venía a reinar. Obviamente los gobernadores, el imperio romano se preocupa, ¿cómo que se está levantando un rey de los judíos? Si los tenemos ahorita aquí a los judíos, ¿cómo que se está levantando un rey? Se preocuparon. Jesucristo les contesta bien fácil: mi reino no es de este mundo, no te preocupes, relájate. No vengo a quitarte nada en esta tierra. Mi reino es el reino de los cielos. Yo no quiero nada contigo, no quiero nada con este mundo. Jesucristo tenía un propósito. Y si Él hubiera querido, como lo dice en el versículo, si el propósito de Jesucristo era venir y establecer un reino en esta tierra, Él mismo le llama a los ángeles que vengan y acaben con todos. Pero no era su propósito. Su propósito de Él era establecer un reino eterno. Y es por eso que entregó su vida en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna. Y en esta mañana o tarde me gustaría que recordáramos eso conforme vamos a tomar la Santa Cena. Si el mismo Jesucristo le contestó a estos poderosos romanos: mi reino no es aquí, yo no tengo que pelear aquí absolutamente nada ni hacer nada aquí, mi reino es en los cielos. Y Él mismo se sacrificó. Quiero que analicemos eso conforme tomamos la Santa Cena. Nosotros no tenemos que pelear ni argumentar absolutamente nada que pase en esta tierra, hermanos. Nuestro reino no es de aquí, no es de este mundo. Nuestro propósito no es establecer un reino terrenal. Nuestro propósito es establecer un reino celestial. Si mantenemos eso en mente, créanme que todo cambiaría. Y no tendríamos que entrar en argumentos que no valen la pena. Porque nuestro propósito siempre tendría que ser: esta persona que piensa diferente que yo, ¿cómo le hago para ganármelo para Cristo? ¿Cómo le hago para ganarme para Cristo? Entonces los voy a invitar a que pasen y cada quien va a agarrar una copita y un pedacito de pan. Y pueden pasar uno por uno. Y quiero que antes de que lo tomemos, y lo vamos a tomar juntos, quiero que pensemos en la respuesta de Jesucristo, que dijo: mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús: si así lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Quiero que empecemos a pensar mucho más allá, hermanos. El llamado de los hijos de Dios es un llamado eterno, no un llamado para este mundo, ni un llamado terrenal. Si nos enfocamos solo en lo terrenal, bueno, sí, siempre vamos a estar peleando por las cosas terrenales. Pero si nos enfocamos en lo eterno, vamos a saber que nuestro propósito es ganar almas para Cristo. Y punto. Nada más, ganar almas para Jesús. Y tal vez, si empezamos a actuar de esa manera, si empezamos a preocuparnos más en las almas que necesitan a Jesús, tal vez, más y más gente va a reconocer a Jesucristo como su Salvador.
Y tal vez más gente va a poner su esperanza en Jesucristo como Salvador y no en una persona que les pueda cumplir un beneficio físico. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos primeramente perdón, Señor, porque es bien fácil equivocarnos, Dios. Cuando el mundo hace ruido, cuando el mundo está en caos, como humanos nos equivocamos. Pensamos que nuestro trabajo es cambiar la situación política, cambiar la manera de pensar de las personas, y nos enfocamos tanto en eso que nos perdemos, Señor. Nos olvidamos del verdadero propósito. Perdónanos, Señor, porque yo sé que muchos de nosotros hemos caído en ese juego. Nos hemos dejado llevar por los engaños del enemigo. Pero tú no lo hiciste así. Tú, en medio del movimiento político que vivías en tu tiempo, en medio de todo lo que la gente te decía, en medio de todos los gritos de tu mismo pueblo que te decía rey, te quería coronar como rey en esta tierra, tú nunca te desenfocaste. Tú siempre le recordaste a todos que tu reino no era en este mundo, sino un reino celestial, y por eso entregaste tu cuerpo. No dejaste que este mundo ganara tu corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo, a recordar que no fuimos llamados a ganar gente para este mundo. Fuimos llamados a establecer un reino eterno. Tomemos el pan juntos, hermanos. Si es que lo puedo sacar. Ya salió. Y bueno, Señor, tu sangre que fue derramada fue por el perdón de los pecados de todos. Ayúdanos a recordar, Señor, que no importa, Señor, cuál es la posición de los demás. Tu sangre fue derramada por ellos también, igual que por mí. No importa su estado económico, político, religioso. Tú fuiste a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nuestro trabajo es alcanzarlos para ti, aunque piensen y vivan diferente a nosotros. Tu propósito es alcanzarlos, porque para eso derramaste tu sangre, para el perdón de los pecados de todos. Tomemos la copa juntos. Señor, te damos gracias por el sacrificio. Gracias, Cristo, por tu amor. Y te pido, Señor, que en este tiempo tan difícil tu pueblo se una, que tu pueblo, Señor, no pierda el propósito divino, porque hay tantas almas que te necesitan, Señor. Y confiamos, Dios, que tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces, y en tu propósito divino, Señor, tú escoges, como tu palabra dice, tú escoges a los gobernadores de esta tierra, no nosotros. Te pedimos que te dejemos hacer tu trabajo y nos dediquemos al nuestro, que es ganar almas para Cristo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios me los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Espero tengan un hermoso domingo. Nos vemos la próxima semana. Y un anuncio importante: este martes ya tendremos de nuevo nuestro grupo de hombres de valor. Voy a estarlo anunciando, vamos a poner un post en Facebook, pero todos los hombres que están aquí, martes 7:30 de la noche, vamos a tener nuestra primera reunión. Va a ser una reunión más tranquila, casual, para recordarles a todos, ¿verdad?, el Ministerio de Hombres de Valor. Nos vemos el martes aquí atrás en el estacionamiento y de ahí empezamos todos los martes, si Dios lo permite. Dios los bendiga, hermano.